Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 10 de noviembre de 2025. Tema: el desaliento puede elevar a la turbación. Lección: Primera de Samuel 27, 5 al 8. Introducción. Sabemos que en nuestro caminar cristiano enfrentaremos pruebas, dificultades y momentos de incertidumbre. El desaliento, ese sentimiento de desesperanza y agotamiento que aparece en el corazón del creyente, no es ajeno a nadie. Incluso los hombres y mujeres más fieles de la Biblia experimentaron este estado emocional y espiritual. El desaliento es un estado en el que perdemos el ánimo y la motivación para seguir adelante. Nos sentimos abrumados por los problemas, las circunstancias o incluso por nuestras propias limitaciones. En ocasiones, los sueños, los planes o las promesas que hemos recibido parecen alejarse de nosotros, y entonces, el corazón se llena de frustración y desánimo. Nos vemos rodeados por el peso de nuestras cargas, y es fácil caer en la tentación de rendirnos. Esto, mis hermanos, es un terreno fértil para que la turbación entre en nuestra vida. ¿Pero qué es la turbación? La turbación es mucho más que un simple sentimiento de preocupación o inquietud. Es un estado de confusión profunda en el alma, donde la mente se ve nublada, y la paz que Cristo nos ofrece parece esfumarse. La turbación nos lleva a un estado de ansiedad, dudas, miedo y frustración que no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también impacta nuestras relaciones con los demás y nuestra perspectiva de la vida. La turbación es la consecuencia natural de un corazón que, debido al desaliento, ha perdido la paz que proviene de confiar en el Señor. Cuando nos dejamos llevar por los pensamientos negativos, las inseguridades y las presiones de la vida, nuestra fe se ve sacudida. Empezamos a cuestionar el propósito de nuestras pruebas, a dudar de la fidelidad de Dios, e incluso a pensar que Él nos ha abandonado. En medio de la turbación, nos sentimos incapaces de escuchar la voz de Dios, como si un ruido ensordecedor nos impidiera encontrar descanso. La Escritura nos enseña que el desaliento, si no es tratado a tiempo, puede ser un camino peligroso que lleva a la turbación. El profeta Elías, por ejemplo, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en un profundo desaliento cuando la amenaza de Jezabel lo persiguió. Primera de Reyes 19, 3 y 4. A pesar de haber visto el poder de Dios en acción, Elías se sintió agotado, temeroso y deseó morir. Este desaliento lo condujo a la turbación y al desánimo. Sin embargo, Dios no lo abandonó en su momento de turbación. Al contrario, lo restauró, le habló y le dio fuerzas para continuar. 1. El desaliento surge cuando nuestras expectativas no se cumplen. El desaliento puede aparecer cuando lo que esperamos no sucede, cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen tardar o cuando nuestras metas se ven bloqueadas. Esto produce frustración y duda, que son el caldo de cultivo para la turbación. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2. La comparación con otros puede generar desánimo. Cuando nos comparamos con otros, especialmente con aquellos que parecen tener éxito en áreas donde nosotros no vemos avances, el desaliento crece. La envidia y la insatisfacción crecen, lo que lleva a la turbación del alma. 2 Corintios 10:12. Porque no tenemos necesidad de hacernos recomendaciones de nuevo, como algunos, que se encomiendan a ustedes, porque ellos miden su vida por sí mismos y se comparan consigo mismos. 3. El temor al futuro aumenta la ansiedad. Cuando no sabemos qué sucederá mañana, el temor se apodera de nosotros. El miedo al futuro no solo nos desanima, sino que nos sumerge en turbación, incapacitándonos para avanzar. San Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, bástele a cada día su propio mal. 4. La falta de descanso físico y emocional puede desencadenar la turbación. El agotamiento físico, junto con las presiones emocionales, puede desbordarnos y generar un sentimiento de desesperanza. Esto, sumado al desaliento, puede hacernos perder la paz y caer en la turbación. San Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 5. La falta de visión o propósito claro lleva al desánimo. Cuando no sabemos a dónde vamos o cuál es el propósito de nuestras luchas, el desaliento se apodera de nuestro corazón.
La falta de propósito nos deja en una sensación de vacío que nos hace sentir turbados. Proverbios 29:18 Donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. 6. La desobediencia a la voluntad de Dios alimenta el desaliento. Cuando no seguimos la voluntad de Dios, nos apartamos de su paz y encontramos frustración. La desobediencia al propósito divino no solo causa dolor, sino que abre las puertas a la turbación espiritual. Primera de Juan 2:17, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 7. El desaliento puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios. El desaliento, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe. En medio de nuestra debilidad, Dios se muestra fuerte. Es en esos momentos cuando más necesitamos de Él y más podemos experimentar su presencia. Segunda a los Corintios 12:9 Y Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Conclusión. El desaliento es una de las herramientas más poderosas del enemigo para robarnos la paz y la esperanza. Pero como hemos visto, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar consuelo, dirección y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No estamos llamados a vivir en desaliento ni en turbación, sino a confiar en que Dios es nuestra fuerza y nuestro refugio. Cuando nos sentimos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Es importante reconocer el momento en que el desaliento comienza a nublar nuestro corazón y llevarnos a la turbación, para que podamos buscar a Dios con humildad, recordando que Él está cerca de los quebrantados de corazón. En Él hallamos restauración, dirección y paz. Sigamos adelante con la seguridad de que, aunque las pruebas sean grandes, Dios es más grande que nuestras dificultades. Primer título. La falta de fe en Dios hace buscar el favor humano. Versículos 5 y 6. Léase, Jeremías 17:5, Gálatas 1:10. Introducción. Desde el principio, la humanidad ha luchado con la tentación de abandonar la fe en Dios para buscar respuestas rápidas en el mundo. Esto nos lleva a veces a hacer compromisos que deshonran a Dios y a confiar en lo que es visible, en lugar de en lo invisible y eterno. La falta de fe nos puede hacer sentir que Dios no está actuando lo suficientemente rápido o que no proveerá lo que necesitamos, por lo que recurrimos al apoyo humano, a las apariencias o incluso a la manipulación para alcanzar nuestros objetivos. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Saúl, el primer rey de Israel, quien ante la presión de las circunstancias y su miedo al pueblo, buscó el favor de los hombres en lugar de esperar la instrucción y el respaldo de Dios. Este desvío trágico en su vida le costó el reino. Primera de Samuel 13:8 al 14. De igual manera, cuando nos dejamos llevar por el temor, la ansiedad o la incertidumbre, corremos el riesgo de perder la dirección divina y colocar nuestra confianza en lo que es efímero y cambiante. Es vital que comprendamos que nuestra fe no debe depender de lo que otros piensen de nosotros ni de lo que podamos conseguir a través de nuestros propios esfuerzos humanos, sino que debe estar firmemente arraigada en la promesa de que Dios es suficiente y que Él proveerá según su voluntad y tiempo. La Escritura nos enseña que cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Él, no necesitamos buscar el favor de los hombres para tener paz, dirección y bendición. 1. La falta de fe en Dios nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando no confiamos completamente en Dios, nuestra tendencia es a confiar en lo que podemos hacer con nuestras propias manos. Este enfoque, aunque temporalmente parece efectivo, nos aleja de la voluntad divina y nos pone a merced de nuestras limitaciones. Proverbios 3:5 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 2. La presión de las circunstancias puede hacernos perder la visión divina. En momentos de dificultad, la presión de las circunstancias puede desviar nuestra atención de lo que Dios ha prometido. Esta falta de fe nos impulsa a buscar respuestas en fuentes externas, buscando el favor de los hombres para obtener la solución que creemos necesaria. Santiago 1:6 Pero el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 3. La falta de fe en Dios provoca inseguridad y temor. La inseguridad y el temor son señales claras de que nuestra fe está debilitada. La incertidumbre nos hace buscar el respaldo de los demás, especialmente cuando tememos las consecuencias de nuestras decisiones o cuando sentimos que Dios no responde a tiempo. Primera de Juan 4:18 En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 4. La falta de fe nos lleva a tomar decisiones impulsivas. Cuando nuestra fe flaquea, solemos tomar decisiones apresuradas basadas en la ansiedad y la desesperación. En lugar de esperar el tiempo de Dios, buscamos soluciones inmediatas y confiamos en la sabiduría humana, lo que a menudo nos lleva por caminos equivocados. Proverbios 3:26 Jehová será tu seguridad, y guardará tus pies de quedar atrapados. 5. La falta de fe nos hace más vulnerables a la manipulación humana. Cuando nuestra fe en Dios es débil, estamos más propensos a ser manipulados por las personas que buscan influir en nuestras decisiones para su propio beneficio. La inseguridad que proviene de la falta de fe nos hace más susceptibles a los halagos y la presión de los demás. Salmo 140:11 Los hombres de labios prevaricadores no permanecerán en la tierra, los hombres de iniquidad serán cortados. 6. Buscar el favor humano en lugar del favor divino nos aleja de la voluntad de Dios. Cuando buscamos la aprobación de los hombres en lugar de la dirección de Dios, nos alejamos de su voluntad perfecta para nuestra vida. Esto puede causarnos desvíos y frustraciones, ya que las decisiones tomadas en busca del favor humano no siempre se alinean con el plan divino. San Juan 5:44 Porque ¿cómo podéis creer, vosotros que recibís honra los unos de los otros, y no buscáis la honra que viene del Dios único? 7. La fe en Dios nos libera de la dependencia del favor humano. Cuando tenemos fe en Dios, ya no necesitamos la validación o el respaldo de los hombres. Su aprobación es suficiente para nosotros. Esto nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con libertad, sabiendo que Dios es quien provee todo lo que necesitamos. Proverbios 29:25 El que confía en Jehová será exaltado. Conclusión. Cuando nuestra fe en Dios se debilita, caemos en la tentación de buscar el favor humano como sustituto de la provisión y dirección divina. Sin embargo, la verdadera paz y seguridad solo se encuentran cuando confiamos plenamente en Dios, sabiendo que Él es el único que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Recordemos que no necesitamos la aprobación de los hombres para cumplir con el propósito de Dios, porque Él nos ha llamado a vivir por fe y no por vista. Cuando nuestra fe está en Él, somos libres de la ansiedad y del temor de buscar validación en lugares equivocados. Segundo título. Tiempo desperdiciado por vivir en decadencia espiritual. Versículo 7. Léase, Gálatas 1:6. Efesios 5:15 al 17. Introducción. En nuestra vida cristiana, todos enfrentamos momentos en los que nuestras fuerzas flaquean y nuestra relación con Dios parece distanciarse. Sin embargo, cuando permitimos que nuestra vida espiritual se deteriore y no buscamos una renovación constante, corremos el riesgo de desperdiciar los preciosos momentos que Dios nos ha dado para crecer, servir y glorificar su nombre. La decadencia espiritual no ocurre de manera repentina. Comienza con pequeñas indiferencias hacia las cosas de Dios, con el descuido de nuestra oración, la lectura de la palabra, y nuestra comunión con el Señor. Cuando caemos en esta espiral de descuido, el tiempo comienza a pasar y nuestras vidas pierden el enfoque divino. La decadencia espiritual nos aleja de nuestra verdadera identidad en Cristo, y nos sumerge en un ciclo de vacíos, frustraciones y pérdidas que, lamentablemente, no siempre reconocemos a tiempo. Es fácil caer en la tentación de dejar que las prioridades de la vida diaria, el trabajo, los problemas familiares, las preocupaciones materiales, tomen el lugar que solo le corresponde a Dios. Nos distraemos con cosas que no tienen valor eterno, y en el proceso, el tiempo se desperdicia. Dios nos ha llamado a aprovechar al máximo cada momento de nuestras vidas, a vivir para su gloria y para su propósito. El tiempo es un regalo que no podemos devolver una vez que ha pasado. La Escritura nos dice que somos mayordomos de nuestro tiempo y que debemos ser sabios al utilizarlo. No podemos vivir de manera superficial, arrastrados por las corrientes del mundo y desatendidos en nuestra vida espiritual. Debemos evaluar si estamos realmente invirtiendo nuestro tiempo en lo que tiene valor eterno o si estamos permitiendo que la decadencia espiritual nos lleve a una vida de mediocridad y sin propósito. 1. La falta de devoción personal a Dios. Cuando nuestra vida de oración, comunión y devoción personal a Dios enfría, comenzamos a desperdiciar el tiempo que Dios nos da para acercarnos a Él. La falta de intimidad con Dios nos aleja de su voluntad y nos mantiene en la mediocridad espiritual.
San Mateo 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 2. La falta de estudio y meditación en la palabra de Dios. El tiempo que pasamos sin leer, estudiar o meditar en las Escrituras es un tiempo desperdiciado. La Biblia es nuestra guía, y al apartarnos de ella, perdemos la dirección y la sabiduría que Dios quiere impartirnos para vivir de acuerdo con su voluntad. Salmo 119:2 Antes bien, bienaventurado el que guarda sus testimonios, y que le busca de todo corazón. 3. La indiferencia hacia la congregación y la comunión con los hermanos. El aislamiento espiritual, cuando no buscamos la comunión con otros creyentes, nos lleva a una decadencia progresiva. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y al alejarnos de ella, perdemos la oportunidad de ser edificados, corregidos y exhortados. Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 4. La negligencia en cumplir con el llamado de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un llamado de Dios, ya sea para servir en su obra, compartir el Evangelio o vivir como testigos de su gracia. Ignorar ese llamado y vivir de forma egoísta es una forma de desperdiciar el tiempo que Él nos ha dado. Primera a los Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 5. La ocupación excesiva con las cosas del mundo. Cuando nos dejamos arrastrar por las preocupaciones y ocupaciones del mundo, podemos perder de vista lo eterno. El afán por acumular riquezas, el placer mundano y el éxito personal nos alejan de vivir conforme a los principios del reino de Dios. Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan. 6. La procrastinación espiritual. La procrastinación espiritual, es decir, dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, es otra forma de desperdiciar el tiempo. Pensamos que siempre habrá más tiempo para arrepentirnos, servir a Dios o vivir de manera más intencional. Sin embargo, el tiempo es un recurso limitado y preciado. Santiago 4:13 y 14. 7. La falta de arrepentimiento y renovación espiritual. Cuando vivimos en un estado constante de indiferencia hacia el pecado, el tiempo sigue pasando sin que experimentemos la restauración y renovación que solo Dios puede darnos. La falta de arrepentimiento nos lleva a seguir viviendo en decadencia espiritual. Salmo 92:12 Y a los que aman la justicia, les hará crecer como un cedro en el Líbano. Conclusión. El tiempo es un regalo precioso que Dios nos ha dado, pero vivir en decadencia espiritual nos hace desperdiciarlo sin aprovecharlo de acuerdo con su propósito. Es fácil dejar que las distracciones del mundo, la falta de devoción y la indiferencia nos aparten de lo que realmente importa. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha llamado a vivir con propósito, a aprovechar cada momento para crecer en su gracia, cumplir con su llamado y servir a su reino. Si estamos viviendo en decadencia espiritual, hoy es el día para volver a Él, arrepentirnos y renovar nuestra pasión por su obra. Tercer título. Conducta inconsecuente que muestra el pobre estado espiritual. Versículo 8. Léase. Santiago 1:8, Santiago 4:8. Introducción. La inconsecuencia en la vida cristiana es un reflejo de una falta de madurez espiritual. Podemos decir con palabras que amamos a Dios, pero nuestras acciones pueden demostrar lo contrario. Esta desconexión entre lo que creemos y lo que hacemos es una de las señales más claras de un alma que no está completamente rendida a la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña que no podemos ser doblemente leales, sirviendo a Dios y al mismo tiempo viviendo conforme a los principios del mundo. Santiago 4:4. La conducta inconsecuente suele manifestarse en pequeñas decisiones cotidianas. Hablamos de amor y perdón, pero actuamos con rencor. Proclamamos la paz de Cristo, pero sembramos discordia. Hablamos de fe y esperanza, pero vivimos llenos de temor y desesperación. Estos comportamientos evidencian una desconexión entre nuestra profesión de fe y nuestra práctica diaria, lo que nos lleva a un ciclo de frustración y dudas espirituales. Es importante reconocer que la conducta inconsecuente no es algo trivial, sino una señal de que nuestra vida espiritual necesita ser renovada. Si permitimos que esta incongruencia se siga manifestando,
corremos el riesgo de alejarnos de Dios y perder de vista el verdadero propósito de nuestra vida cristiana. 1. La incoherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Cuando vivimos de manera que nuestras acciones no coinciden con lo que profesamos creer, estamos mostrando una incongruencia espiritual. Decir que amamos a Dios pero no amamos a nuestro prójimo, o declarar que seguimos a Cristo y vivir en desobediencia, refleja una vida dividida. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 2. Vivir según las emociones y no por la fe. El cristiano inconsecuente se deja llevar por sus emociones y circunstancias, en lugar de vivir por fe. Cuando las emociones dictan nuestra conducta, perdemos la dirección que nos da la palabra de Dios, y nuestra vida se convierte en un constante vaivén. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. 3. Practicar la religión solo en el externo. Un creyente que practica la religión solo de manera externa, sin un cambio interno, demuestra que su vida espiritual está en decadencia. Esto se ve cuando la adoración, la oración y el servicio a Dios son solo acciones superficiales, sin un corazón genuino detrás de ellas. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 4. La falta de frutos del Espíritu Santo. Una vida inconsecuente se caracteriza por la falta de los frutos del Espíritu Santo. El creyente que vive en un estado espiritual deficiente a menudo refleja actitudes como la ira, la inmoralidad, la falta de paz y el egoísmo, cuando la Escritura nos llama a manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 5. La contradicción entre la boca y la vida. Una de las maneras más evidentes de una conducta inconsecuente es la contradicción entre lo que hablamos y lo que vivimos. Podemos cantar alabanzas, hablar de la gracia de Dios y la justicia divina, pero si nuestras acciones no están alineadas con esos discursos, mostramos que nuestra fe es vacía. Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. 6. La complacencia con el pecado no tratado. La inconsecuencia espiritual también se refleja en la tolerancia hacia el pecado no arrepentido. Un creyente que se acomoda al pecado y no lucha por vivir en santidad está mostrando que su vida espiritual está estancada. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 7. El desinterés por las cosas del reino de Dios. Cuando una persona muestra desinterés por la oración, el servicio, la evangelización y la edificación de la iglesia, es una señal de que su vida espiritual está decayendo. La falta de pasión por las cosas del reino refleja una conexión débil con Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Conclusión. La conducta inconsecuente es una clara señal de un estado espiritual deficiente. Cuando nuestras palabras y nuestras acciones no coinciden, estamos viviendo una vida cristiana superficial, desconectada de la realidad del Evangelio. Dios nos llama a vivir de manera coherente con lo que creemos, a ser transformados por su poder y a mostrar al mundo el fruto de una vida llena de su Espíritu. Es tiempo de examinar nuestro caminar con Cristo. Si nuestra vida está llena de contradicciones, es necesario un arrepentimiento sincero y un compromiso renovado de vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a ser coherentes con nuestra fe, a ser testigos fieles de su amor y a reflejar la santidad que Él nos llama a vivir. No dejemos que nuestra conducta inconsecuente sea una barrera entre nosotros y Dios.